Buen día para todos. Mi nombre es Oscar Andrés García Osorio. Pertenezco al grupo número 6. Esta es la asignatura de acústica ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Como tal, en este video se tratará el tema de la tarea número 3, que es la normativa ambiental vigente. Listo, en este video pues trataremos dos resoluciones. Una, que es la resolución 0627 del 2006, y otra que es la resolución 8321. Empezamos con la 0627. Esta es la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. ¿Qué establece la norma? Esta pues tiene el objetivo de definir el marco de acciones que disponen las autoridades ambientales para mejorar y preservar la calidad del aire, al fin de aumentar la calidad de la vida de la población bajo el principio de desarrollo sostenible. Y por otra parte, es usado pues como ente regulatorio para los sectores privados y también para el sector comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que esta normativa es utilizada para controlar el ruido ambiental. Por ejemplo, si vivimos en una zona donde hay una zona de comercio, donde hay bares, discotecas, etcétera, cómo controlar esos ruidos de manera que no puedan afectar a la población o a las personas que vivan alrededor de esta zona y que no se vuelva en algo molesto y algo descontrolado. Ese sería pues como un ejemplo a grandes rasgos. Listo. La normativa está compuesta por 6 capítulos. Una que es las disposiciones generales, que como tal empieza pues como a dar todo el resumen de la norma. 2, que es la emisión de ruido, en la cual se establecen pues cuáles son las fuentes de ruido. En el capítulo 3 es el ruido ambiental, cómo controlarlo, cuáles son los niveles permitidos, también los tiempos, de exposición a estos tipos de ruidos. En el capítulo 4 habla de los equipos de medida y mediciones. Por ejemplo, en este capítulo vamos a encontrar el sonómetro, que es el instrumento oficial pues, utilizado para hacer la medición de ruidos. Y también estipula los rangos permitidos pues, según cada escenario. En el capítulo 5 encontramos lo que es vigilancia y control del cumplimiento de la norma. Pues como tal acá se describe lo que son, digamos, los agentes o las personas encargadas de hacer este control, cuáles son los entes, cuáles son los organismos regulatorios de este tipo de normativa y como sabéis, pues ya es un entre otros, por así decirlo. ¿Cómo se realiza la medición de los ruidos? Primero, la visita de verificación. Como tal, el funcionario pues, delegado pues, por el ente regulatorio se dirige pues como tal al punto donde se va a hacer pues la regulación o la revisión del ruido como tal o hacer pues un estudio de los niveles de ruido, ¿cierto? El paso de las mediciones de ruido. El paso 2 ya es estando el funcionario en el lugar, entonces él explica a las personas como tal encargadas de ese espacio qué es el procedimiento que se va a realizar. Por ejemplo, llegó a una zona industrial o una zona de construcción, por así decirlo, entonces él les va a explicar cuáles son las actividades que se van a hacer según el escenario, cómo se debe hacer entonces la revisión y todo este tipo de cosas. El paso 3 ya sería el sonómetro, que es como tal, como mencioné anteriormente, es el instrumento utilizado para hacer las mediciones de ruido. En este punto, entonces, el funcionario tiene que seguir según la norma. La norma estipula según el escenario también cuál es la altura del sonómetro, a qué altura tiene que estar del piso, cuáles son las condiciones en las que tiene que estar el sonómetro. Y también el tema de la calibración del sonómetro, porque el sonómetro tiene que estar
calibrado y certificado para poder que la medición sea legal. Y ya por último, ya sería el análisis de los datos luego de haber hecho pues las muestras como tal y ya la toma de decisiones pues según los datos obtenidos. Listo. Acá podemos ver pues como un resumen de, según los escenarios, cuáles son los niveles de ruido establecidos según un sector. Por ejemplo, acabamos de un subsector que es hospitales, bibliotecas, guarderías, entre otros. Entonces, en el día, el tope máximo de decibeles sería 55 y en la noche sería de 50. Zonas residenciales sería el máximo de 65 y 55. En zonas industriales, el máximo de 75. Comerciales entre 70 días y 60 noches. Zonas de uso, por ejemplo, por acá tenemos áreas para espectáculos al aire libre, por ejemplo, en zonas donde se ejecuten conciertos y actividades de este tipo. Vemos que, por ejemplo, en el día son las medidas más altas, de las medidas más altas. Vemos que, por ejemplo, aquí que hay unos hospitales, colegios, entre otros, son los más bajos, ¿cierto? Porque obviamente pues el nivel de ruido tiene que ser más bajo según el escenario. Y acá pues está estipulado. Bueno. Entonces tenemos la resolución 8321 de 1983. Esa es norma sobre la protección y conservación de la audición, de la salud y bienestar para las personas. Como tal, esta norma estipula el tema de la protección auditiva de manera en que podamos proteger nuestra salud, debido a que fuertes ruidos, una exposición continua a ciertos ruidos puede afectar enormemente a la salud. Entonces, esta normativa se basa en ese aspecto, en el aspecto de la salud, que no sea afectado por los temas auditivos. Entonces, esta norma se basa, por ejemplo, en aspectos como el trabajo, donde uno pasa muchas horas. Entonces, ¿a qué ruidos estás expuesto durante tu jornada laboral? Puede ser que trabajas en el sector pongamos otra vez el ejemplo de construcción. Todo el día estás en el sector de construcción y ahí los ruidos son altos por el tema de la maquinaria, etc. Entonces, ¿cómo proteger a esa persona de esos ruidos y cómo crear un escenario conveniente para el tema de la salud? También está, por ejemplo, si... ¿qué más? Bueno, no, sí, ese sería pues como un buen ejemplo del tema de la salud, de la salud respecto a la audición. ¿Listo? Y acá tenemos una tablita en base que en el lado izquierdo vemos el tema de la exposición que les comentaba y estos son los decibeles. Los decibeles diarios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando o estoy en mi casa o estoy en un sector, el nivel máximo de 8 horas, el nivel máximo que yo podría soportar para que mi cuerpo, pues para no ver afectada mi salud, sería 90 decibeles. A medida que los decibeles aumentan, el tiempo de exposición tiene que ser menor, porque obviamente esto nos va a afectar en mayor parte nuestra salud. Niveles altos de ruido no lo podemos tolerar por mucho tiempo. Listo. Entonces, ¿cuál es la mayor diferencia entre las dos normas? Como tal, la 0627 es una normativa en torno al controlar el ruido de la ciudad, ¿cierto? El tema de cómo controlar ruidos de zonas comerciales, de zonas industriales, porque pues se imaginan que tengamos, por ejemplo, un escenario donde hayan varios sectores, industrial, discotecas, comercial, ventas, X, Y cosa. Se nos junta todo ese escenario, todos esos ruidos, y si no los controlamos, eso se volvería una locura y sería impresionante la contaminación auditiva
eh, que puede producir un solo entorno pequeño. Por ejemplo, si vamos, yo que estoy ubicado en Medellín, cuando uno se dirige hacia el centro, donde hay tanta zona comercial, zona industrial, zona administrativa, la cantidad de gente, la cantidad de personas haciendo ruido, si eso no se controla, eh, o sea, se vuelve una locura, por así decirlo. Entonces, esta normativa está enfocada a controlar todo ese tipo de escenarios. Y por otra parte, la 8321 está enfocada es en el tema de la salud. Según el escenario, ¿qué tanto tiempo podemos estar expuestos a cierta cantidad de ruido? ¿Cómo nos puede afectar en la salud ese tipo de exposición? ¿Cuáles son los topes máximos de decibelios que podemos soportar? Eh, y según eso, por ejemplo, si yo estoy ubicado en mi zona residencial y empezaron a construir un edificio, yo puedo reportarlo indicando de que se está viendo afectada mi salud por los altos niveles de ruido diarios que se emiten desde la construcción. Esas serían como las diferencias entre una resolución y la otra. Entonces espero que les haya gustado este video y gracias por su atención.